Buenos días, como todavía llega el profesor, vamos a empezar nosotros con la exposición. El tema que les vamos a exponer el día de hoy es diseño experimental para un factor, también conocido como diseño experimental unifactorial. Este tema es de la unidad 8 y nuestro equipo está conformado por y Ramírez Hernández Emiliano. y una servidora, Joana. ¿Okay? Para comenzar, pues como voy a empezar a exponer yo, les pido a mis compañeros que tomen lugar y que pongan atención. La dinámica al final va a ser un cajón, entonces pues les pido que presten atención y a los que yo vea que no ponen atención les voy a poner a que me ayuden a hacer el ejercicio, ¿ok? Bueno, estos son los temas que vamos a estar viendo durante la exposición y pues vamos a empezar con la introducción, conceptualización, importancia y alcance empresarial del diseño experimental para un solo factor. Como tal, el diseño experimental para un factor es una herramienta estadística que permite analizar el efecto que tiene una sola variable independiente, la cual se conoce como un factor, sobre una variable de respuesta, la cual es la variable dependiente. Este diseño experimental es uno de los más básicos para utilizar y es el ideal cuando queremos notar cómo un factor tiene resultado en un experimento. ¿Okay? Fue desarrollado por el estadístico británico Ronald A. Fisher en la década de 1920. Okay, ojo con este dato porque se les va a preguntar al final. Bueno, este estadístico también introdujo a este tema la aleatorización y el diseño experimental de análisis de varianza, que se conoce como ANOVA, y lo vamos a ver más adelante. El objetivo principal de este tema, o del diseño experimental unifactorial, es determinar si los diferentes niveles de un factor tienen un efecto significativo en la variable de respuesta. Como podemos ver, pues estas definiciones tienen unos conceptos algo complejos porque no estamos acostumbrados a ellos, ¿ok? Entonces, como siguiente punto, vamos a ver los conceptos clave para entender este tema. Okay. Como primer concepto tenemos lo que es un factor. El factor es la variable independiente que se estudia para determinar su efecto en la variable de respuesta. El factor es lo que nosotros vamos a estar investigando, cómo se comporta este tipo de factor en los resultados. Para entender más fácil todos estos conceptos, vamos a utilizar de ejemplo el factor fertilizante en la variable de respuesta, que va a ser el crecimiento de una planta, ¿ok? Entonces, el factor que estudiamos es el fertilizante. Y ese factor va a tener niveles de factor, los cuales son las categorías o valores específicos que toma el factor. En este caso, por ejemplo, podrían ser diferentes tipos de fertilizantes. Por ejemplo, el factor fertilizante, 3 tipos diferentes de fertilizante A, B y C, que van a afectar a la variable de respuesta, la cual es la variable dependiente que se mide como resultado del experimento. En este caso, la variable de respuesta, respecto al ejemplo, va a ser el crecimiento que tenga esa planta dependiendo de los niveles de factor, que van a ser los 3 tipos de fertilizante. Los tratamientos es cada combinación específica del nivel de factor, el tratamiento A con el fertilizante A, el tratamiento B con el fertilizante B y el tratamiento C con el fertilizante C. Los tratamientos van a ser igual a los niveles de factor. Otro punto importante es la unidad experimental. Este es el sujeto o elemento al que se le asigna un tratamiento para observar su respuesta. Continuando con nuestro ejemplo, la unidad experimental es a la que le vamos a aplicar el tratamiento, que en este caso va a ser una planta, ¿ok? Y las repeticiones es el número de veces que se aplica un tratamiento a diferentes unidades experimentales, y todo esto pues para aumentar la precisión en los resultados. Por ejemplo, tenemos 3 tratamientos, los cuales es fertilizante A, B y C, y vamos a tener para cada tratamiento 5 repeticiones, 5 plantas con el fertilizante A, 5 con el B y 5 con el C. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ese punto? ¿No? Pues entonces puedo preguntar. Compañero Saúl, ¿qué es un factor? Respecto a eso cambia de diapositiva. Respecto a lo que yo te expliqué y a lo que tú entiendas qué es un factor. Es una variable que se va a analizar para encontrar un resultado. ¿Ok? ¿Cómo afectan los resultados? Diego, ¿qué es la unidad experimental? ¿Alguien que sepa qué es la unidad experimental? No, nadie.
es a lo que nosotros le vamos a asignar un tratamiento. Por ejemplo, como hablábamos de los fertilizantes, la unidad experimental en este caso va a ser una planta. Pero, por ejemplo, si estuviéramos analizando medicamentos, la unidad experimental pues va a ser una persona, por así decirlo, ¿ok? Otros conceptos que también son clave son los bloques, los cuales son agrupaciones de unidades experimentales, que es lo que estábamos viendo a lo que se le aplica el tratamiento, que comparten características similares. Esto pues para poder reducir la variabilidad en experimentos más complejos, porque pues yo ahora se los estoy explicando con plantitas, ¿no? Pero generalmente pues ya el diseño experimental se utiliza para cosas más grandes o para más unidades experimentales, por así decirlo. Otro de los conceptos claves que ya hemos visto es la hipótesis nula y alternativa, los cuales nos explicó el equipo de nuestra compañera Mayela, en donde la hipótesis nula es lo que nosotros buscamos rechazar y la hipótesis alternativa es la que nosotros queremos cumplir. En el caso del diseño experimental para un factor, la hipótesis nula siempre nos va a indicar que no hay diferencia significativa entre los niveles de factor, y la hipótesis alternativa es que al menos hay una diferencia significativa entre los niveles de factor. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo de fertilizante, la hipótesis nula lo que nos diría es que de esos tres fertilizantes no hay ningún resultado diferente al momento de que nuestra planta crece. Todas crecen al mismo tiempo y crecen igual, ¿ok? Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de esos tres fertilizantes va a tener una diferencia en nuestra planta. Por ejemplo, no sé, que el fertilizante B hace crecer 5 centímetros más la planta que los otros dos en el mismo tiempo. Entonces, en base a esa información, nosotros podemos empezar a tomar decisiones. Y por último, el error experimental. Esta es la variabilidad en los datos que no se puede explicar por el factor estudiado. Esto se atribuye a variaciones aleatorias o factores que no son controlados, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver la importancia que tiene el diseño experimental para nuestro factor. Dentro de ella se encuentra que permite tomar decisiones basadas en datos, al determinar si un cambio en ese factor tiene un efecto significativo. Siguiendo con la planta, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que el factor B tiene mejor resultado que los otros dos, podemos tomar decisiones en base a ello y pues aprovecharlo. Otro punto importante es que ayuda a optimizar procesos en diversas áreas, desde la ciencia hasta la industria, reduciendo costos y mejorando la calidad. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones basadas en algo ya experimentado. Es simple, es eficiente y es fácil de aplicar, siendo ideal para estudios preliminares antes de explorar interacciones más complejas. ¿Por qué? Porque estudios preliminares, porque eso se va a basar solo en un factor, y ya de ahí, en base a ese factor, si notamos que hay un cambio o no, podemos irnos a algo más grande. Okay. El alcance que tiene el diseño experimental para un solo factor en el ámbito empresarial. Bueno, esto se distingue por el hecho de definir y controlar variables independientes antes de lanzarlas al mercado o antes de irnos a algo más grande, intentando distintos tipos de estímulos que respondan los clientes y antes de observar cómo va a ocurrir verdaderamente. Es como les explicaba anteriormente, que es algo más preliminar. También permite optimizar procesos, reducir costos, innovar productos, controlar la calidad y cumplir normativas. ¿Todo esto por qué? Porque estamos analizando ya algo experimentado y en base a ellos la empresa o nosotros podemos aprovechar esa información. ¿Ok? Bueno, Bueno, antes de continuar con la clasificación, les voy a explicar lo que es el análisis de varianza, el cual pues lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, así que presten atención. Igual esto se lo vamos a preguntar en el Kahoot, así que, bueno, el análisis de varianza, también conocido como ANOVA, es una técnica estadística que se utiliza para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de 3 o más grupos independientes. Esto es importante porque siempre va a ser de mínimo 3 o más, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que divide la variabilidad del total de los datos en dos componentes: la variabilidad que tiene entre grupos y la variabilidad que hay dentro de esos grupos, ¿ok? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Se ven algo complejas porque no estamos tan acostumbrados a ellas, pero en realidad si nosotros identificamos los datos es muy sencillo de utilizar, ¿ok? La fórmula principal para determinar el factor estadístico F es esta, la cual pues aquí la fórmula que viene en inglés, pero en realidad es el cuadrado medio del error de la fuente de variación que es el factor entre el cuadrado medio del error
que la fuente va a ser pues el error entre los datos dentro del grupo. Pero para terminar esto tenemos que sacar otras dos fórmulas, y para terminar estas dos fórmulas hay que obtener mediante otras dos fórmulas, ¿ok? Pero pues las fórmulas principales son la suma de cuadrados, que se representa como SSDF, que es sum of the squares. Entonces pues NI van a ser el número de datos, voy a empezar de qué lado, no veo. NI es el número de datos que hay en el grupo, que ahorita se lo voy a explicar. Y testada I es el promedio del grupo. Y testada es el promedio general de todos los datos, ¿ok? Y aquí pues son prácticamente los mismos, nada más que Y y J es ya los datos de cada grupo. Bueno, para entenderlo mejor y que nos pongamos más al pendiente, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio nos indica que imaginemos que somos agricultores y que queremos saber qué tipo de fertilizante, otra vez, que afecten el crecimiento de las plantas. Para esto vamos a comprobar si hay una diferencia significativa en el promedio de crecimiento, ¿ok? Para ello vamos a tomar 15 plantas, las plantas van a ser nuestras unidades experimentales, y lo vamos a dividir en los 3 niveles de factor. Los 3 niveles de factor son nuestros 3 tratamientos, que va a ser el fertilizante A, el fertilizante B y el fertilizante C. Los tratamientos son K, que K nos indica ya que es el número de tratamientos, ¿ok? Ya tenemos identificado K. También podemos identificar N, que es el número total de unidades experimentales, NI, que van a ser 5 observaciones por tratamiento, y Y y J, pues va a ser cada uno de los datos que tenemos. Como primer paso debemos determinar nuestra hipótesis nula y alternativa. En este caso, la hipótesis nula, como ya se les había explicado antes, es que no hay una diferencia significativa entre los niveles de factor, que cualquier fertilizante va a hacer que tu planta crezca igual y que no haya una diferencia, ¿ok? Que ocupes el que sea. Y la hipótesis alternativa, que es la que queremos comprobar, es que existe al menos una diferencia significativa entre estos 3 tipos de niveles de factor, ¿ok? Bueno, como primer paso, tenemos que determinar el promedio por grupo del fertilizante A, aquí yo ya lo tengo para no estar perdiendo tanto tiempo explicando, del fertilizante B y del fertilizante C. De ahí se saca el promedio general, que puede ser pues sumando todo y dividiendo, o nada más simplemente con los promedios de cada grupo que hemos obtenido. El promedio de cada grupo es Y en la fórmula, ¿ok? Testada. Y el promedio general es Y solita testada. Aquí está. Ahora lo que vamos a aplicar son las fórmulas. Para la suma de cuadrados, donde la fuente de variación es el factor, es igual a la suma de I hasta acá, que acá va a ser 3. Voy a multiplicar a NI, que son el número de observaciones por grupo, que va a ser 5 en las 3, que multiplica a Y menos Y testada, que va a ser Y menos Y testada. Y como este es entre grupos, solo va a haber 3, la del grupo A, la del grupo B y la del grupo C, que son estos 3 tratamientos. Entonces, pues ya se sustituye la fórmula, se hacen los datos y pues nos indica que la suma de cuadrados de cuando la fuente de variación es el factor va a ser 40.27. Tenemos ese dato y pues ahí lo dejamos porque lo vamos a ocupar después. Luego vamos a obtener la suma de cuadrados donde la fuente de factor de variación es el error que hay dentro de los datos del grupo. Este es la suma de pues mandar al cuadrado la diferencia de Y y J, que va a ser cada uno de los datos del grupo, menos Y, que va a ser el promedio que tiene ese grupo, ¿ok? Entonces se va a sacar para el fertilizante A, fertilizante B y fertilizante C. Si ven, cada uno de Y y J es cada uno de los datos. 10, 11, 12, 10 y 11. 10.8 es el promedio de ese grupo y al final pues se va sumando todo, nos da 2.8. Lo mismo hacemos para el fertilizante B de acuerdo a sus datos y su promedio, que la suma nos da 3.2. Y para el fertilizante C, donde esos son los datos, ese es el promedio del grupo y nos da también 3.2. Luego, para obtener el SSG, simplemente pues es la suma de esta suma, pues ya lo sumamos. Ya tenemos estas dos, entonces ahora vamos con el cuadrado medio del error. La forma del cuadrado medio del error cuando la
fuente de variación es el factor que sería pues los grupos, es el SSF, que lo calculamos que era 40.27, entre K menos 1. K pues es el número de tratamiento que tenemos, que es 3 menos 1, que pues va a ser 2. Y pues resolviendo esta división, el total va a ser 20.14. Y luego el cuadrado medio del error, cuando la fuente de variación es el error entre los datos. Y ese pues va a ser el SSE que calculamos entre N menos K. N es el número total de unidades experimentales, que es plantas, menos K, que es el número de tratamientos, que es 3. Y pues resolviendo nos da que es 0.767. Y ahora sí, el valor que estamos buscando es el estadístico F, la cual divide el MS de F entre MS del error entre los datos de cada grupo. Ya dividiendo nos da 26.6. Ok, tenemos este dato. Y para aceptar o rechazar la hipótesis nula, lo que debemos de saber es si F, que es el estadístico F, es mayor que la F crítica. Y la F crítica se consigue de la tabla de distribución de Fisher, porque pues Fisher fue el que implementó el ANOVA y nos hizo el favor de ya realizar esta tablita. ¿Cómo podemos saber qué dato ocupar de la tabla? Pues de aquí va a ser K menos 1, en nuestro caso K es 3 y menos 1 pues es 2. Vamos a estar en esta fila. Y para calcular la parte de aquí es N menos K, que pues sigue en esta parte de aquí abajo, y es menos 3, que va a ser 12. Entonces pues ya vemos. Y el F crítico es 3.9 aproximadamente. Entonces 26.26 es mucho mayor que 3.8. Si esto se cumple, se puede aceptar nuestra hipótesis alternativa. Y como pueden ver abajo, si F crítica es mayor, pues se rechaza la hipótesis nula. Y pues como interpretación de esto significa que existe al menos una diferencia significativa en nuestros diferentes tipos de tratamiento, y aparte sin hacer todos los datos se puede notar enseguida, porque vemos que con el fertilizante C hay mucho más crecimiento que con los otros dos. Pero pues esto es para comprobarlo estadísticamente, porque no siempre va a ser tan fácil determinarlo a simple vista con pocos datos, normalmente son más datos. Bueno, pues de mi parte eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Nada. Yo estoy con mi compañero Leonardo, que les explicará los siguientes temas ¿Quieres enseñarlo tú? Bueno, yo les voy a explicar la clasificación de los diseños experimentales. Realmente es sencillo, así que pues no se preocupen. Bueno, el primero es el diseño completamente aleatorizado. En este asignamos tratamientos al azar a los objetos o elementos del experimento. Voy a ponerles un pequeño ejemplo así rápido, con igual los planos interesantes para que bueno, supongamos que tenemos 30 planos. Y queremos estudiar 3 tipos de fertilizantes. X significa los tratamientos. Usamos 3 tratamientos, 3 tipos de fertilizantes A, B y C. Básicamente lo que nos dice este diseño es que de estas 30 plantas va a dar un tratamiento al azar para cada una, ya sea A, B o C. Eso para el primer diseño. Bueno, el segundo es el diseño de bloques completamente aleatorizado. Agrupamos los sujetos que son similares entre sí en bloques. Bueno, para supongamos que de estas 30 plantas, 15 las queremos plantar en un suelo arcilloso. Y otras 15 las queremos plantar en un suelo arenoso. Y a esto lo vamos a denominar bloque 1. Y a el bloque número 2. Entonces, lo que hace este tipo de diseño es que, igual, con parecido al primero, de manera aleatoria, va a agarrar los 3 tratamientos para cada una de las plantas, ya sea A, B o C, de manera aleatoria. Bueno, el tercero es el diseño factorial para un factor con niveles jerárquicos. Este tipo de diseño se estudian varios niveles de un factor, es decir, diferentes versiones del factor, y se pueden combinar varios factores a la vez. Bueno, siguiendo el mismo ejemplo, supongamos que ahora tenemos el factor A. El factor A va a ser nuestros fertilizantes.
Es decir, A1 va a ser mi fertilizante A, A2 va a ser mi fertilizante B y A3 va a ser mi fertilizante C. Pongamos otro factor. ¿Qué les parece si es el tipo de riego? Va a ser mi factor B. La frecuencia de riego para B1 va a ser cada día y para B2 va a ser cada 2 días. Bueno, lo que hace este tipo de diseño es que podemos combinar estos dos tipos de factores, es decir, podemos combinar A1 con B1, A2 con B2, A1 con B2, A2 B2, A3 B1 y A3 B2. En este caso nos salieron 6 tipos de combinaciones. Este porque pues es un ejemplo pequeño, pero ya a un nivel pues, más grande, pues se vuelve más complicado. El cuarto tipo es el diseño de medidas repetidas. Este diseño se usa el mismo grupo de sujetos para probar todos los tratamientos, reduciendo así las diferencias entre ellos. Bueno, en esto vamos a suponer que ya tenemos estas plantas. Tenemos, ¿qué les parece? 5 plantas. Tenemos 5 plantas y vamos a tener los mismos tratamientos. Entonces, la salida va a tener esta planta, vamos a tener 1, 2, 3, 4, así. Bueno, en este prácticamente pues se le va a asignar un tratamiento a cada planta en un determinado tiempo. En el mes 1 la planta 1 recibirá el tratamiento A o fertilizante también. En el mes 2 un tratamiento B y en el mes 3 el C. Para la 2 va a ser diferente. Va a recibir en el mes 1 el tratamiento B, en el mes 2 el C y en el mes 3 el A. Y así sucesivamente para cada una sin repetir. Una ventaja de esto es que este es más eficiente en términos de unidades experimentales. No se necesitan tantos para realizar este tipo de diseño. Y una desventaja es que puede haber efectos de fatiga o aprendizaje en los sujetos. Bueno. Por último tenemos el diseño de cuadrado latino. Se usan dos fuentes de variabilidad, fila y columna, para asignar tratamientos. Cada tratamiento aparece solo una vez en cada fila y cada columna. Ellos pueden ver aquí, tenemos A, B y C, que vendrían siendo los tratamientos, ninguno se repiten. Y tenemos del otro lado nuestras variables, que vendrían siendo nuestro fertilizante y por ejemplo el factor B, que es el tipo de riego cada día o 2 días. Algunas ventajas de este es que controla la variabilidad en las direcciones, minimizando el error. Y una desventaja es que es necesario el número de tratamientos sea igual a los niveles, básicamente como una matriz. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, les voy a decir las ventajas del primero, segundo y tercero. Las ventajas del primero, que es el diseño completamente aleatorizado, es que es fácil de hacer y analizar. Sus desventajas es que si los sujetos son muy diferentes entre sí, puede que no sea tan efectivo el tipo de diseño. Las ventajas del diseño completamente aleatorizado en bloques: controla mejor la diferencia de bloqueo, y la desventaja es que es necesario saber cómo organizar los bloques, ya que si no sabemos pues puede ser un poquito conflictivo. Y por último, el tercero es el diseño factorial. Esta permite estudiar los efectos detallados de los factores, y la limitante es que es más complejo de planear en esto. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema. Es la nomenclatura y simbología del diseño experimental. Esta pues no es lo que es ciencia, es la simbología. X va a significar el tratamiento o estímulo para reacción experimental. F de factores, estos se dividen en dos. Están los factores de ruido, que son las variables que no podemos controlar, y los factores de control, estas vendrían siendo las variables que pues sí podemos controlar. Tenemos N como el tamaño de la muestra, R es el signo universal, que es el grupo de sujeto. El grupo de sujeto básicamente son los participantes que participan en el experimento. Este se divide en dos: es el grupo experimental, el cual es el que recibe el tratamiento, y el grupo de control, que pues, es el que no recibe el tratamiento. Este se usa más como para comparar con el grupo experimental. Tenemos también O, que es la medición de uno o más grupos a través de pruebas o cuestionarios. Durante el experimento se van a realizar pruebas o cuestionarios con el fin de obtener datos para ver qué tan efectivo fue el experimento o no. Y por último, una raya va a significar que no recibe el tratamiento. Entonces, si quieres una foto o algo para hacer el siguiente. ¿Todo bien hasta ahora?
está el efecto principal. Este es el impacto directo del factor en la variable de respuesta. Como ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una lista de ellas. El tiempo de horneado afecta directamente a la calidad de la galleta. Este puede entrar como un tipo de efecto principal. El siguiente es interacción. La interacción es cuando el efecto de un factor depende del nivel de otro. Siguiendo con el ejemplo de la galleta, la textura de las galletas varía según la cantidad de temperatura y tiempo que pues, se deja en el horno. Esto puede entrar como interacción. Y por último tenemos el efecto total. El efecto total básicamente es la suma de todos los efectos, el principal y la interacción. Pues siguiendo con el ejemplo, si tú sumas los dos factores, el tiempo de horneado y la temperatura, esto va a definir la calidad del producto. Y por último, pues, ¿por qué es importante? Este es importante porque optimiza los procesos y productos, toma decisiones basadas en datos, mejora la eficiencia y calidad y reduce los tiempos de costo y reducción. Pues, ese va bien. Los dejo con mi compañero Emiliano Ramírez. Pues mi tema es más corto. Bueno, yo les voy a hablar de la actualización de especímenes de pruebas. Ese se refiere pues a la asignación de elementos, unidades experimentales, como mencionó mi compañera Iris, y yo también, a diferentes grupos de tratamientos o condiciones. Supongamos que tenemos más fertilizante. Es que el único que arrojaba ChatGPT y fertilizante. Es más sencillo. Supongamos que tiene fertilizante A y B. Tiene 20 plantas. Pues tiene su jardín con sol. Y ponen ustedes, es un sol. Y esa no está ahí. ¿Y el sol? Sol. Ahí. Sol. Si ustedes colocan, no sé, la planta por aquí, vamos a dibujar hojas así. Es una hoja. Estas, bueno, vamos a dibujar de primero. Si tienen la idea, creo. Son plantas de, creo que son de limón. Supongan ustedes que a todo este lado le ponen fertilizante A y a este lado le ponen fertilizante B. Como aquí no estamos aplicando aleatoriamente el fertilizante, aquí es probable que estos tengan mayor crecimiento que estos por el hecho de que están más cerca del sol, o bueno, les pega más el sol. Bueno, acá hay un techo acá y les da sombra, pues ya no es el mismo efecto. Pero si nosotros agarramos y aleatoriamente ponemos A, B, A, B, A, B, A, B, y A, B, pues ya están aleatorios, podría decirse. Pues ahora el impacto que tiene el sol entre los dos diferentes tipos de fertilizantes pues es el mismo para A y B, y ya no tiene que ver, no tiene impacto el sol como tal, porque al final pues las respuestas obtenidas van a ser semejantes entre el A y B, y las diferencias que se noten pues no van a ser inducidas por el sol. Pues ya básicamente de eso trata la aleatorización. Controlar los sesgos, como les decía, pues al aleatorizar ustedes y que no dependa específicamente de la unidad experimental, pues pueden eliminarse los sesgos que sean provocados por las características mismas de los especímenes. El equilibrio inicial, bueno, esa es la programación. Está la generalización. Bueno, ustedes que selecciono a nosotros 4 porque tenemos 19 años como referencia para analizar las ciudades de todos los del Tecno.
Y pues yo me pongo a calcular la probabilidad de que los demás tengan 19 años, pues me va a dar que todos tienen 19 años, porque los agarré a nosotros 4 que tenemos 19 años. Pero si agarro a nosotros 2 y a aquellos 2 que van repitiendo años, pues ya las probabilidades de que me salgan edades diferentes es mayor. Y si agarro más gente del tecno de diferentes edades, pues ahora sí puedo, esto me puede ayudar a generalizar pues las edades y que sea un cálculo más exacto. La validez interna permite atribuir los resultados del tratamiento pues a las condiciones del tratamiento y no a las cualidades de la unidad experimental, que es lo que se usa con la analización. Y pues esto facilita análisis, ya que pues puede separarlos por bloques, como mencionaban ellos, y que tengan que ver más que nada, o sea, que todos los bloques tengan diferentes especímenes y no sean bloques de especímenes que están en la sombra y los que están en el sol, pues no, sino correcciones de papeles confusos. Nos puede ayudar ahora sí que a controlar variables no medidas, a distribuir equitativamente entre los grupos. No es nada. Ahora les hablaré de supuestos estadísticos y los pruebas experimentales. Los supuestos estadísticos son como reglas de juego, como si fueras a jugar. Son reglas que tienes que seguir antes de tú querer analizar ciertos datos. Los supuestos son la independencia de las observaciones. Por ejemplo, una planta no debe de incluir, otra vez, planta como fertilizante, no debe de incluir, bueno, ustedes tienen una maceta, una planta, sí, y tienen su raíz. Estas raíces se tocan, entonces una debe influir en el crecimiento de la otra, porque se comparten nutrientes y así. Lo que se debe buscar es que no, cada quien tiene su maceta. Y ahí no influye. Ya casi. Maestro de su clase. Los residuos son pues como la diferencia que hay entre lo que se cree que se va a obtener, que en este caso es una planta sin fertilizante, y lo que se obtiene. Al tener varias muestras de lo que se obtiene, este crecimiento que está de más no debe de ser muy diferente. Pongan ustedes que si este creció más que estos dos, es porque esta muestra está mareada. Está mal. La escala de medición tiene que ser cualitativa, continua, por ejemplo centímetros, y no cualitativa como alto y bajo. Y pues ya para terminar, es necesario hacer el estudio de especímenes, ahora sí con especímenes aleatorizados, para obtener cálculos más precisos y poder generalizarlos. Y ya eso sería todo. Mañana seguimos. Mañana hay Caput. Ya. No, yo perdí. Perdóname que nada, si tenían que ser ustedes, vaya. ¿Ya? Ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la exposición del día de ayer que empezamos, la cual es el diseño experimental para un solo factor. En pocas palabras, pues es ver cómo un factor de estudio afecta los resultados en un experimento. Y pues el día de hoy mi compañera Luz nos va a terminar los temas de exposición, y recuerden que al final va a haber una dinámica que va a ser un Kahoot, entonces pues para que estén al pendiente, y pues va a haber unas sabritas de premio. ¿Okay? Bueno, retomando lo que nos explicó mi compañera Lisa ayer, vimos que la ANOVA nos ayuda a determinar si existen diferencias entre los tratamientos efectuados. Esto se hace mediante la comprobación de la hipótesis alternativa. Una vez que se lleva a cabo este proceso y vemos que sí se comprueba la
diferentes métodos para ver qué tan significantes son esas diferencias que se dan entre los promedios. Para esto se pueden ocupar el método de DMS, el método Tukey, el método UCP o el método Duncan. El método de DMS es un método sencillo, pero sin embargo no es tan preciso, por lo que casi no se debe ocupar. El Tukey se ocupa para una varianza de medida estrecha, el UCP se ocupa específicamente para ciertos diseños, y el Duncan es el más usado y el que incluye nuestro programa de estudios, así que es el que veremos hoy. La prueba de Duncan, también conocida como prueba de rangos múltiples, consiste en determinar las diferencias entre los promedios y toma en cuenta lo que es el cuadrado medio de los errores y la tabla generalizada de Duncan. Hay dos métodos para realizar esta prueba, que es el recuadro, que es el más usado en los libros de texto, y el racional, que es el que vamos a ver a continuación, que es un poco más complejo, pero se entiende muy fácilmente. Para realizar este proceso se necesitan los siguientes datos: las medias ordenadas de mayor a menor, es decir, de forma decreciente, los cuadrados medios del error, que se obtienen de la tabla ANOVA, que como ya dijimos es algo que se hace previo, pero ya tenemos estos datos. Los grados de libertad del error también viene de la misma tabla, el número de repeticiones, el número de tratamientos, el nivel de significancia de la prueba, que ya es predeterminado, y los valores de la tabla Duncan. La tabla Duncan es una tabla igual ya predeterminada, así como para el ANOVA se ocupó la tabla de Fisher, pues esa tabla igual. Con los grados de libertad localizamos pues nuestro intervalo, por así decirlo, y ya de ahí se sacan los valores que se ocupan en el caso. Los pasos del método Duncan. En resumidas cuentas, son tres: el cálculo de valores críticos, la comparación de medias y la simplificación. Esta casi no se alcanza a ver, pero esta es la tabla de Duncan. Aquí depende de los grados de libertad del error, y según los grados de libertad del error que tengamos, son los valores que vamos a ocupar. El paso número 1 es el cálculo de valores críticos. Bueno, el cálculo de valores críticos consiste en hacer esta tabla, que debe tener 4 renglones, y el número de columnas es menos 2, que es el número de tratamientos menos 2. Para el primer renglón vamos a empezar del 2 y va a ir 2, 3, 4 hasta de menos 1, es decir, el número de tratamientos menos 1. Sería 2, 3, 4. En el segundo renglón se va a poner la varianza, que se saca con esta fórmula, que es el cuadrado medio del error, sobre las repeticiones que se tengan en cada tratamiento. En este caso, este dato se saca de la tabla de la ANOVA, las repeticiones pues viene del ejercicio, ¿no? Y se va a llenar con el mismo valor, va a ser el mismo valor para todos los espacios del renglón. Para el tercer renglón se hace uso de la tabla de Duncan. Lo que vamos a hacer es, con los grados de libertad que tengamos en la tabla toda, como ya les expliqué, se buscan según los grados de libertad, y aquí lo que hay es un 2, un 3, un 4, entonces se van a copiar los valores que estén aquí, acá, según los números que tengamos acá y los grados de libertad. Y para sacar los rangos críticos, lo que hace es multiplicar el renglón 2, que es la varianza, por el valor de la tabla de Duncan. Posterior a esto es la comparación de medias. Para esto lo que se hace es primero ordenar las medias de manera menor, aquí están ordenadas, y lo primero que se hace es restar de la media 1 la media 2. La diferencia tiene que ser menor al rango crítico de la primera columna.
valor es menor al rango crítico de la segunda columna, forma parte también del grupo A. Aquí, como ya viene siendo mayor, ya no se va a agrupar dentro del grupo A y tendría un valor de B. Y ese es el grupo B. Nuevamente se resta con la de la tercera medida. Si el rango crítico es mayor al de la primera columna, se añade al grupo C. Si es menor al de la primera columna, se añade al grupo C. Si es mayor, se añade al grupo siguiente. Y así hasta que se completen las medidas. De ahí viene la simplificación. La simplificación es un paso que no se da en todos los ejercicios y consiste en que si un grupo está dentro de otro, se elimina. Por ejemplo, aquí la segunda medida está en el A y en el B, y aquí ya empieza el C. Entonces, el B, al estar dentro del A, se elimina y te quedan nada más los grupos A y B. Acá no se puede hacer una simplificación, ya que todos los elementos del B tendrían que estar comprendidos dentro de todos los elementos del A. Como no están dentro de, se queda así: A, B, B y C. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que dice: un ingeniero de métodos está evaluando la capacidad que tienen los operadores para realizar el montaje de una bomba centrífuga. En un inicio se establece que todos los operadores están capacitados para realizar esta tarea sin necesidad de consultar continuamente los manuales, y para esto se registran los tiempos en minutos, que tardarán en montar las bombas cada uno. Bueno, aquí está cada operador y el tiempo que tardó cada uno de ellos en cada una de las pruebas. Esta es la tabla de la ANOVA. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar las medidas. Y vamos a hacer nuestra tablita de valores críticos. Bueno, como ya les expliqué, esta por defecto tiene cuatro renglones, ¿verdad? Y estos son los tratamientos. Aquí tenemos que el cuadrado medio del error vale 4.89 y las repeticiones son 6. Entonces, la varianza va a ser igual a la raíz de 4.89 sobre 6. Esto tiene un valor de 1.10 y es lo que se pone en el centro del grafo. Y ahí están los valores de la tabla de Rutan, que son 2.95 y 3.10. Y ahí multiplicamos este por este, nos da 3.245 y 1.10 por 3.10 te da 3.10. Bueno, aquí ya tenemos las medidas ordenadas, entonces vamos a sacar la diferencia de estos dos, que da 4.84. Como el 4.84 es mayor a 3.2, nada más la primera va a tener el grupo A, y de aquí se va a sacar
sacar la diferencia entre estas dos, que pues como son la misma, la 0, y pues si se agrupan, estos son 0. Como ninguno se encuentra dentro del grupo anterior, pues no hay simplificación y se queda así. Esto lo que nos indica es que la diferencia entre los valores, entre los últimos dos operadores es mínima, entonces van a tener un mejor rendimiento. Bueno, el ejemplo 2 lo vamos a omitir desde aquí. No tenemos que dar mucho tiempo y decidimos poner el cajón. Bueno, aplicaciones en industria. El diseño de experimentos es bastante útil en la industria, sobre todo en la ingeniería, ya que se ocupa para mejorar el rendimiento de ciertos procesos, optimizar materiales, optimizar tiempo, por ejemplo, su rentabilidad también nos es útil para eso, establecer relaciones de causa y efecto. Al saber qué valores, qué factores nos están generando algo, podemos eliminar ciertos obstáculos que nos impidan trabajar de forma óptima, identificar los factores de mayor impacto, así como también los de menor impacto, cuáles son los que tienen más peso y mayor importancia, fijar especificaciones y tolerancias. Esto nos ayuda a hacerlo de una forma más lógica, ahora sí que basando nuestras decisiones en algo, para así mejorar la rentabilidad. En cuanto a las industrias específicas, tenemos las industrias pesadas o de base, que tiene que ver con relación con la química pesada. Los bienes de equipo, esto se refiere a la maquinaria, esto ayuda a hacer menos bienes defectuosas. La aeronáutica, la optimización de procesos de analizado y pintado. Aquí lo que se hace es aplicar el estudio para lograr una pintura que logre menor corrosión. En la automotriz están los estudios de procesos de soldadura, realmente nos ayuda a hacer productos que presenten menos fallas y que sean más resistentes los metales a la corrosión, tomando en cuenta factores como el tiempo, la variabilidad, entre otros. Están los materiales de construcción, nos ayudan a hacer piezas a mayor producción, menor tamaño, y en donde tiene un poquito más de peso es en el área de informática y telecomunicaciones. Está en el estudio de rendimiento de la red informática, donde toma en cuenta factores como el tiempo en el que se desarrolla esta, mejora el rendimiento de un procesador, se aplica en el calentamiento de los procesadores, que tanto tiempo que factores influyen en esto, como disminuir este impacto, la optimización de materiales semiconductores y el diseño de filtros pasivos. Bueno, esas son las referencias bibliográficas que ocupamos nosotros 4 para llevar a cabo nuestra investigación y el desempeño de nuestra carrera. ¿Cómo que van del Walsh?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no va a ver. Oye, a los 5 primeros, ¿no? ¿Puedes grabar? No, me quedé en sexto, güey. Está con magaña.